Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a vernos hasta ahora. Nosotros vamos a hablar un poco de la estrategia legal que debe seguir toda empresa para proteger su reputación online corporativa. Como es una hora un poco intempestiva, pues espero que no acabéis así y que pueda servir esta ponencia para que realmente los temas legales podáis ver que no solamente somos los abogados alguien muy aburrido, sino que podemos aportar cosas de valor para las empresas. Entonces, ya empezando un poco con nuestra conferencia de hoy, queremos hablar un poco, bueno, esto es un poco una obviedad, ¿no? Pero la diferencia que puede haber entre la identidad digital y la reputación online, ¿no? ¿Qué identidad tiene, qué información hay de nuestra marca en Internet y qué es lo que piensan los consumidores de nuestra marca? Y ya que estamos en un evento de Customer Experience, pues es importante que los consumidores tengan una percepción de nuestra marca pues adecuada y que sepamos proteger nuestros intereses. Y esto no siempre es fácil, porque vamos a ver que en el mercado hay varios agentes que pueden intervenir de forma que puedan desprestigiar nuestra marca en Internet. Antes esto era más complicado, pero con la aparición de las nuevas tecnologías, pues ahora vamos a poner algunos ejemplos donde veremos que en cuestión de segundos lo que podía ser una cosa muy positiva para nuestra marca se puede convertir en algo muy negativo, ¿no? Esto es un poco un gráfico de lo que podría ser cada una de las cosas, ¿no? Entonces, lo primero de todo, la estrategia. A mí, como abogado, no me suele gustar cuando me dicen que eres abogado, espero no tener que necesitarte nunca, ¿no? Esto es una cosa que me dicen a veces y, por ejemplo, digo, joder, pues este tío no sabe muy bien lo que hace un abogado, ¿no? Porque un abogado, lo primero que te puede servir es para prevenir, ¿no? Para prevenir tener un problema. Entonces, quizá una cuestión, y aquí que estamos en un foro de directivos, la palabra estrategia seguro que no es ajena. Entonces, quizá es importante el tener una estrategia legal también a la hora de abordar los temas que van a afectar a tu reputación online. ¿Cómo debe ser esa estrategia? Pues debe ir de la mano del marketing también y de la comunicación de la empresa. Y muchas veces una buena estrategia legal combinada con un buen marketing y una buena comunicación te pueden dar también una mejor valoración de tus usuarios y potenciar tus ventas o tu imagen en el mercado, ¿vale? Entonces, por un lado tengamos la estrategia comercial y por otro ya digo que tenemos que tener una estrategia legal que nos sirva de base para esa estrategia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. A un usuario, la compañía British Airways pierde las maletas de su familia. Paga $1000 a Twitter para que haga un tweet de esta historia. British Airways no reacciona a tiempo, esto se convierte en trending topic y al final acaba la historia en la CNN, saliendo en las noticias como una mala gestión de la reputación online corporativa por parte de British Airways. Esto es un poco un ejemplo que lo he traído a colación para que veáis lo rápido que en un momento dado una historia puede afectar a la imagen de una empresa. Ya vale que te estás a lo mejor gastando miles de euros en marketing y en comunicación, que pasa una historia de estas y no tienes un plan para reaccionar. Entonces, por un lado tienes que tener la estrategia, digamos, de marketing y comunicación, pero también la estrategia legal. Otro ejemplo, ahora en relación con los trabajadores. Cada vez se combina más lo que es la estrategia, digamos, o lo que es la vida de los recursos humanos con nuestra vida particular. Tenemos todos una vida privada, publicamos cosas en nuestro Facebook, en nuestro LinkedIn, cosas personales, pero a veces nos olvidamos que también estamos en una empresa, formamos parte de una corporación. Esto, por ejemplo, es un caso que es un poco exagerado, pero pasó que alguien puso un día aburrido en la oficina y eso sirvió pues para que le despidieran, ¿no? Quizá esto es exagerado, pero lo he querido traer como ejemplo porque también es importante que las empresas tengan una estrategia a la hora de lo que puedan decir sus trabajadores de esa propia empresa. Y precisamente aquí he traído el caso malo, que es el caso que a mí no me gusta, porque yo entiendo que cualquiera en la empresa pues puede poder en cualquier momento, todos lo hacen, yo el primero, leer el periódico en un momento determinado, tener un break o lo que sea. Pero sí a lo mejor pensemos, vamos a utilizar a nuestros trabajadores de nuestras empresas para que hablen positivamente o que hablen objetivamente de nuestra empresa y que sean también ellos nuestros embajadores, los embajadores de nuestra marca. Y al contrario, que no suceda que pueda haber un trabajador que a lo mejor, que esto es un caso real también que os planteo, que tenga un blog suyo personal donde en ese blog está diciendo cosas negativas de la marca para la cual trabaja.
cosa que mientras que estás teniendo una relación laboral con esa empresa, pues no debería ser lo suyo. Y aquí he traído un poco los agentes, digamos, todas aquellas personas que pueden afectar a nuestra reputación online, para bien o para mal, en un momento determinado. El primero de ellos es nuestros trabajadores, ¿no? Yo ya he hablado de este tema. Bueno, pues los trabajadores en un momento dado pues pueden servir para hablar bien de nuestra marca o de forma objetiva. Por un lado, está también los antiguos trabajadores, ex empleados de la empresa. Otro ejemplo real. Un ex trabajador, le echan de la empresa, sale muy cabreado de ahí y empieza a demandar a la empresa, a la Agencia de Protección de Datos, al Banco de España. Se crea unos dominios falsos de la marca y empieza a publicar que la empresa está en quiebra, roba la base de datos de la empresa y empieza a mandar correos electrónicos a los usuarios a la base de datos de esa empresa diciendo que la empresa está en quiebra y todo. Luego además coge los teléfonos de los directivos de la empresa y los publica en páginas de contactos eróticos para que le llamen a su casa, o sea, un follón de narices. Y eso lo hace un tío y a lo mejor eso lo puede hacer en un día. Entonces, esto es otro, digamos, enemigo que podemos tener y que tenemos que tener un plan para asegurarnos de cómo vamos a salir esto. Ya digo que todo lo que comento son casos reales que han pasado por nuestro despacho. Otro caso pueden ser clientes o proveedores descontentos, que lo mismo, que podrían hacer la misma historia para no repetirme. Competidores. Ahora veremos un poco los competidores que pueden hacer. Aquí cada vez es más importante, y lo comentaremos un poco más tarde, la importancia que tienen nuestros nombres de dominio y nuestras marcas. Antes a lo mejor, bueno, la marca siempre ha tenido importancia, pero hoy en día los nombres de dominio casi tienen una importancia igual o mayor que una marca. Por el hecho de que si nos copian un dominio, pues a lo mejor los usuarios entran en el dominio de la competencia. O sea que este puede ser otro agente. Luego, por supuesto, para temas de marcas, pues defraudadores, gentes que intenten hacerse con los datos de tarjetas de crédito, cometer fraudes haciéndose pasar por nuestra empresa. Y lo último, pues directamente criminales, ¿no? O sea, gente que a lo mejor lo que busca es, tenemos casos en el despacho hace poco, pues por ejemplo, de un acosador sexual, de alguien que se hacía pasar por un directivo de la empresa y esto era una cadena de restaurantes donde se hacía pasar por llamaba a los restaurantes de la cadena y pedía fotos de las camareras que le parecían que eran atractivas por WhatsApp para que le mandasen fotografías. Y les amenazaba, se hacía pasar por el director de Recursos Humanos, les amenazaba con que si no le mandaban las fotografías, pues que las iban a despedir. Y esto, por ejemplo, pues es otro caso de supuestos reales. Entonces, todos estos, digamos, que pueden ser personas o agentes de empresas que pueden afectar a nuestra reputación. Aquí he traído también un poquito para que veáis cuáles son las principales amenazas que pueden afectar a la reputación online de una empresa. En un primer lugar, el phishing y el farming, ¿no? Es decir, luego el que quiera la presentación pues tendrá acceso a ella, pero bueno, va rápidamente el phishing, pues es hacerse pasar por otra persona para obtener los datos de la tarjeta bancaria de los usuarios para poder hacer fraude con ellos. O el farming, ¿no? O sea, pues crear un nombre de dominio falso. Aquí vemos, por ejemplo, los dominios falsos, me hago pasar por una entidad bancaria o por un sitio donde vaya a haber pagos y consigo una transferencia dineraria cuando realmente lo que estoy haciendo es un fraude. Luego, por otro lado, el registro abusivo de nombres de dominio. Yo rara vez he visto una empresa que tenga una estrategia adecuada a la hora de registrar sus nombres de dominio. Porque, vale, cuando tú te montas una empresa o si eres una empresa grande o lo que sea, tú tienes tu nombre de dominio y te crees que con eso es suficiente. Pero a lo mejor no has pensado que te conviene tener una estrategia de registro de otros nombres de dominio que puedan ser tanto para proteger el typo squatting, o sea, es decir, nombres de dominio muy similares a tu marca que pueden hacer que los usuarios se confundan, como por ejemplo todos los dominios de primer nivel o de segundo nivel, los dominios de país, para evitar que alguien vaya y te los vulnere. No sé si sabéis un poco cómo funciona el procedimiento legal para la recuperación de un nombre de dominio, pero yo os adelanto que si alguna vez habéis tenido alguno, es bastante complicado recuperar un nombre de dominio, porque hay una legislación, hay dos tipos, digamos. Hay una legislación que es un arbitraje, que lo llevan organismos arbitrales, donde si tú lo primero tienes que pagar dinero para entrar en un procedimiento, tienes que pagar o 1.500 euros si quieres que sea un solo árbitro, o si es un .com y hay 3 árbitros, 4.500 euros. Si ganas ese arbitraje, esos 4.500 euros de momento no los recuperas, porque estos procedimientos no prevén que haya costas procesales, es decir, tú no vas a recuperar ese dinero. Y por otro lado, tampoco prevén que haya una indemnización para el usurpador de ese dominio.
Con lo cual, al final, con suerte, a lo mejor consigues recuperar tu dominio, pero luego te tendrás que ir a la jurisdicción ordinaria para poder recuperar tu dominio. Y eso, a lo mejor, si tienes suerte y estamos dentro de España, pero si ya te lo ha registrado una empresa que esté en otra jurisdicción, encima le vas a añadir las dificultades que tiene en el mundo de Internet el poder contactar con un usuario o con una empresa que esté en otro país del mundo. Por eso ahí es importante que tenéis en cuenta la estrategia de prevención, ¿no? Luego, por supuesto, la seguridad. Se habla mucho de protección de datos, de los datos de los usuarios, pero todas las empresas tienen que tener una política de seguridad de información lo más fuerte posible y lo más medida posible para evitar los robos de datos y la fuga de información. Hoy en día, cada vez las empresas tenemos más los datos en la nube, son cada vez más accesibles. Los robos de contraseña, raro es una empresa que no haya tenido robos de contraseña. Entonces, tengamos también un plan para prevenir estos hechos. Y luego, otro tema es el tema de los comentarios que pueden hacer trolls o otros competidores acerca de nuestra marca. Puede haber desde insultos y tal. Entonces, la pregunta es, vosotros pensáis que luego a lo mejor en el turno de preguntas, si da tiempo a esto, pero no tenemos una legislación adecuada, yo creo, que regule de una forma veloz el hecho de que alguien insulte a nuestra marca o que alguien pueda crear un blog y empieza a decir cosas muy, muy negativas acerca de nuestra marca. La justicia está completamente saturada y ya habéis visto lo rápido que va la información en la red. No contamos con un mecanismo que nos proteja realmente de estas cuestiones. Entonces, también es una cuestión de presionar a los legisladores para que se pongan un poco las pilas y contemos con una legislación que nos permita ser ágiles y rápidos a la hora de cambiar este tipo de situaciones. Y, por último, la utilización de la propiedad industrial e intelectual de nuestra empresa. Esto lo mismo, desde la protección del software a la hora de registrar una app que tengamos o una sitio web o lo que sea, hasta la utilización de fotografías en Internet o la protección de nuestras patentes. Esto cada vez es más esencial. Entonces, esto es un poco un resumen de las principales amenazas que hemos tenido. Aquí he puesto un ejemplo, pues el tema de las falsificaciones, ¿no? Las empresas que se venden productos, pues qué fácil es hoy en día falsificar una marca y ponerte a vender productos falsificados incluso desde otro país, con las dificultades que conlleva eso a la hora de, si no hay una cooperación jurisdiccional internacional, para poder tener acciones contra estos falsificadores. También quiero hablar de la importancia que tiene el Community Manager en las redes sociales. El Community Manager al final es la cara visible de la empresa en el mundo virtual. Y a la hora de hablar de las cuestiones legales, el Community Manager, digamos que tiene que estar en perfecta asociación con un departamento jurídico, interno o externo, el que sea, a la hora de contestar a determinadas cuestiones. Aquí he traído un ejemplo de unos premios que se dieron por la Compañía de Europa, ¿no? para unos vuelos, y una persona con discapacidad pues no le dejaban acceder a un determinado vuelo. Entonces esta persona tuitea que está accediendo a ese vuelo, pero que la compañía aérea no le deja entrar. Entonces aquí el Community Manager pues le contesta y le saca pues el reglamento que en teoría, en virtud de ese reglamento, permitiría a la compañía aérea no dejar pasar a alguien discapacitado si no está acompañado. Y esta persona, por ejemplo, pues le contesta diciendo que conoce perfectamente esa normativa y que lleva volando con multitud de compañías y que es la primera vez que le pasa esto. Pues esto también fue un caso que también llegó a ser trending topic y al final lo que iba a ser una campaña promocional para esta compañía pues acabó siendo un fiasco. Entonces es muy importante también que el Community Manager esté en perfecto contacto con cualquier departamento, sea con el departamento legal, con el de calidad, pero no contestar muy rápidamente y madurar las respuestas porque pueden ser también muy perjudiciales para la empresa. Entonces, recomendaciones. Lo primero de todo, firmar un contrato de prestación de servicios con este Community Management, sobre todo si tenemos una agencia de marketing online o una empresa de reputación online que nos lo lleva de forma externa. ¿Tenemos un protocolo realmente nosotros y firmado algo con estos clientes o con estas empresas para que se sepa exactamente cómo nos van a gestionar nuestra reputación online? Luego, por otro lado, esas empresas también, tengo clientes que son agencias que dicen, bueno, yo es que la reputación online no me hace mucha gracia llevarla porque también esto, a su vez, me puede suponer un problema a mí, ¿no? Porque, oye, entonces está muy bien que eso esté regulado, que sea un contrato equitativo para ambas partes.
También que exista un código de conducta para ese community manager, sobre todo si es un community manager interno de la compañía. Y luego, por último, pues lo mismo que decía al principio, ¿no? O sea, tener unas normas también de nuestros trabajadores, unas normas de conducta de cómo se tienen que comportar en las redes sociales. Y bueno, pues ahora yo creo que después de todo esto que os he contado, una de las necesidades que tuvimos en Let's Low hace ya tiempo fue pues el de la prueba, ¿no? El nivel probatorio, cómo se investigan todas estas cuestiones que os he contado. Y entonces al final pues nosotros decidimos poner un detective en nuestra vida, un detective digital que nos sirviera para investigar determinado tipo de cuestiones a las que nosotros como abogados, por temas legales, nosotros no podemos llegar y no podemos investigar. Entonces le cedo la palabra a Miquel para que os cuente un poco cómo funciona un detective digital. Es una profesión bastante antigua. Llevamos muchos años, lo malo que ahora con las nuevas tecnologías pues nos hemos trasladado a otro hábitat, el hábitat digital, ¿no? También un poco cambiar que los estereotipos y clichés acerca de esta profesión. Pero bueno, ¿realmente qué hace un detective? Pues somos los únicos profesionales legalmente habilitados que pueden realizar investigación, tanto virtual como en la realidad física. Y disponemos para ello una ley específica y estamos totalmente regulados, la Ley 5/2014 de seguridad privada, donde, entre otras cosas, se regulan nuestras funciones, entre ellas obtener y aportar información legal, real, útil y de valor añadido para nuestro cliente. Todo esto se convierte en un gran apoyo para llevar a cabo labores de investigación e inteligencia en cualquier ámbito dentro de la empresa y que podemos utilizar como prueba válida en procedimientos judiciales. No quiere decir que siempre que se utilice un detective haya que haber un procedimiento judicial abierto. Se utiliza para el día a día de nuestro negocio. Es muy común en otros países y aquí, desgraciadamente, en España hay poca cultura de inteligencia sobre ello. Es un profesional de la información y nos sirve como proveedor de información preventiva, oportuna y legal para conocer mejor, por ejemplo, a un proveedor, a un cliente, a un socio estratégico, etcétera, y mejorar la toma de decisiones. ¿Qué nos puede aportar un detective? Pues en España, afortunadamente, son los más formados de Europa y es un referente a nivel mundial. Esto es una clara ventaja competitiva frente al resto de otros países, que cada vez están viniendo más a España a pillar profesionales españoles e implantarlos dentro de sus empresas. Somos los únicos profesionales habilitados y reconocidos por ley, es decir, que pueden realizar investigación legal. Es muy importante, lo que les hace únicos, que no deben solicitar el consentimiento del tercero para realizar tratamiento de sus datos de carácter personal. Los informes elaborados y las pruebas aportadas tienen validez ante jueces y tribunales. No solo va a ser un informe que se va a guardar un montón en un cajón, sino que no podemos darle más usos. Todas las herramientas y metodología propia de obtención, vigilancia y rastreo digital son totalmente legales, mediante una práctica ética y legal. Hay muchas empresas que tienen mogollón de herramientas para obtener información, pero realmente no están adaptadas al mercado español y están cometiendo bastantes infracciones. Debido a la progresiva digitalización de nuestra vida, estamos asistiendo a un nuevo tipo de conocimiento, derivado de un mayor uso de la información. Se ha virtualizado el mundo y la unión de los mundos virtual y físico ya es una realidad que no podemos dividir. Aunque parezca mentira, Internet es un entorno digital legislado, en mayor o menor medida, pero a nivel práctico no hay fronteras, pero a nivel jurídico sí. Los ataques, amenazas y riesgos de la privacidad personal y corporativa encabezan la lista de preocupaciones de nuestra organización. ¿Y qué necesita nuestra organización? Pues inteligencia. ¿Y qué es inteligencia? Pues inteligencia es más que información. Es un producto que resulta de la evaluación, la integración, el análisis y la interpretación de la información reunida. Básicamente es ese conocimiento preparado para las circunstancias específicas de nuestro cliente. Con herramientas y métodos obtenemos y aportamos información, pero no producimos inteligencia. Para generar conocimiento necesitamos esa interpretación humana y a día de hoy no hay un sistema de inteligencia artificial capaz de realizar esa labor. Solo la mente humana puede proporcionar ese toque especial que da sentido a los datos según las necesidades del cliente y, por último, la aplicación de inteligencia. Por ello, monitorizar es como escuchar una conversación sin comprender los detalles de la misma, por lo que recomendamos es ir un paso más allá a través de la inteligencia. ¿Por qué nos puede servir esta protección? ¿Qué nos puede servir para la protección legal? Pues a continuación nos vamos a mostrar unos ejemplos claros. Por ejemplo, caso número 1, revueltas sociales. Estudiantes y activistas violentos convocan una serie de protestas a través de blogs y redes sociales delante de nuestra oficina o sede empresarial. En un momento se juntan miles de personas que comparten el evento y el contenido a través de Twitter, Facebook, Instagram, etiquetando y nombrando a nuestra marca. Como es delante de nuestra oficina o empresa, se interrumpe el servicio del cliente en esa zona, teniendo pérdidas económicas, además de vulnerar reputación corporativa tanto virtual como en la vida real.
Para más INRI, se obliga al director general de la compañía a desplazarse y llegar a un acuerdo público con esta gente, poniendo en riesgo la seguridad corporativa tanto del trabajador como del director general. Por no hablar de los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia, faltas contra el patrimonio y orden socioeconómico que ya vulneran un poco la seguridad ciudadana. Para prevenirlo, simplemente habrían tenido que monitorizar las blogs, redes sociales meses antes e incluso identificar usuarios y patrones de conducta de forma legal. Otro claro ejemplo es el ataque reputacional. O sea, trolls, competidores, desleales, detractores de marca, realizan campaña de desprestigio contra la empresa. Se juntan miles de personas, se inundan en Internet a través de opiniones, críticas, injurias, calumnias en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, nombrando nuestra marca. Mediante la oportuna investigación se detectó e identificó verazmente a las personas físicas o jurídicas que habían atacado nuestra reputación online. Se iniciaron las acciones legales obteniendo las pruebas válidas con validez judicial que evidencias de la comisión. A veces se olvida mucho la prueba y es muy importante, o sea, sobre todo obtenerla de manera correcta para ir a asistencia a juicios. O sea, no nos vale tener un papel impreso. O sea, hay que tenerla de manera legal, válida y sobre todo la cadena de custodia. También otro claro ejemplo es el tráfico y venta de productos ilícitos. Establecimientos no autorizados venden nuestro producto falsificado a un precio excesivamente bajo y de mala calidad, quitando a nuestra empresa muchas ventas. Aparte, varios consumidores son afectados de este producto de mala calidad e inundan a Internet con críticas hacia el producto original. Gracias a la investigación e inteligencia se detecta el circuito ilegal y se identifica verazmente a las personas físicas y jurídicas responsables mediante una investigación legal. Se inician acciones legales obteniendo las pruebas con validez judicial que evidencian la comisión de delito y establecen medidas defensivas y de seguridad oportunas. Otro claro ejemplo es la monetización de empleados. Un exempleado descontento filtra comentarios negativos en Twitter e información confidencial de la empresa en su blog personal. En su actividad online, en el mundo físico, esta persona es un verdadero ejemplo a seguir y no levanta sospechas, pero en su vida digital es totalmente contrario. Por ello, analizando redes y sociales y medios, podemos vigilar, identificar y controlar, neutralizar de forma legal la actividad de nuestros empleados. Para ello, identificar, por ejemplo, a nuestros judas, a nuestros trolls, para no estar desprotegido ante enemigos o competidores es una necesidad para disponer de seguridad y protección legal, al igual que identificar influenciadores, comunidades y agentes de cambio. Para ello es necesaria una monetización avanzada, con su respectivo análisis y diagnóstico legal. ¿Qué beneficios nos aporta la extracción de inteligencia? Pues un aumento de ventas, una reducción de costes y generar satisfacción a nuestro cliente. Para ello, disponemos de recursos y prácticas para tratar la información, es decir, interrogar los datos, información y hacer las preguntas oportunas para generar el conocimiento. Todas las herramientas y metodología de obtención, vigilancia y rastreo digital son legales, han sido previamente auditadas para estar adaptadas a la legislación española. Ojo, que no todas las herramientas del mercado están adaptadas para ser empleadas en España. Por eso hay muchas empresas que están incumpliendo un poco. Para daros un dato estadístico, el año pasado auditamos 264 herramientas y más del 90% no estaban adaptadas para estar en el mercado español y muchas empresas estaban utilizándolas. Aportamos ventajas y efectos positivos de una correcta aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no solo se aplica en España, sino en toda la Unión Europea y en muchos países de América Latina como México, Uruguay y Argentina, entre otras. ¿Puede la inteligencia y la investigación privada servir de ayuda a nuestra organización? Pues sí. Representa el perfil de riesgo legal y en tiempo real. Puede identificar a tus detractores de marca, a tus clientes, tráficos ilícitos como medida preventiva legal. Proporciona una herramienta legal flexible para descubrir e identificar las personas jurídicas o físicas que estén implicadas, ya sea un ataque de reputación, una competencia desleal, empleados descontentos. Sobre todo aporta pruebas válidas para las autoridades judiciales y para proteger y entender mejor a tu cliente, decisiones basadas en hechos y evidencias. Muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, y ya para la última parte voy a hablar un poco de la parte del compliance, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Que decía, si piensas que el compliance es caro, prueba a lo que no es el compliance, ¿no? O sea, me parece que está muy acertada esta cita. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que yo recomiendo, lo que nosotros recomendamos desde la empresa para proteger la reputación online? En primer lugar, proteger la reputación intelectual de la empresa, digamos, el know-how, nuestras marcas, nuestra propiedad industrial. Si somos un inventor o tenemos productos, digamos, que sean patentables o si no llegan a ser patentables, pues que puedan ser protegibles vía propiedad industrial, como pueden ser los modelos de utilidad o los diseños industriales, pues hagámoslo. Porque si no lo hacemos, pues un competidor puede venir o un falsificador directamente y copiarnos ese producto.
Luego también hemos visto el tema del registro de los nombres el registro de los nombres de dominio. Llevamos una estrategia de protección de nuestros nombres de dominio. No solo pensemos en registrar aquel dominio que es el que vamos a utilizar en nuestra marca, ¿eh? Luego, cumplir la normativa de protección de datos para evitar las intromisiones no legales en la privacidad y en la intimidad de los usuarios. Y por último, cumplamos los textos legales. Si somos un B2C sobre todo y estamos en contacto con usuarios, pues sabéis que hay una normativa de derechos de los consumidores y usuarios que debemos proteger, ¿no? Voy a dar un poco a casos concretos. Esto es el efecto Streisand, no sé si habéis oído hablar de él, pero a veces es conveniente valorar si nos interesa realmente meternos en manos de un abogado para que nos lleve un procedimiento judicial. Hay que valorar mucho los casos. Yo siento decirlo, pero es verdad que en algunos casos meterse en un juicio casi va a ser peor. Va a ser peor, porque al final lo que va a dar es más repercusión legal a lo que va a suponer el no meternos en un juicio, y le vamos a dar más publicidad. Entonces valoremos cuándo nos interesa, cuándo no. Entonces, ¿de qué armas disponemos? Pues veamos muy rápidamente. Tenemos una legislación que protege el derecho al honor, pero es del año 82, nada más y nada menos. Esto ya está en la prehistoria de la legislación. No hay una legislación adecuada que proteja el derecho al honor. Por vía jurisprudencial se ha equiparado el derecho al honor de las personas físicas, o sea, de las personas, con las empresas. Pero a día de hoy, con todos los comentarios que fluyen por Internet, no parece que sea lo más adecuado. Luego, por otro lado, ¿qué se considera información veraz? Y cuándo, digamos, convergen los derechos de libertad de prensa o libertad de información de un usuario cuando está desprestigiando a una marca. Eso muchas veces hay que verlo caso por caso y no es fácil de distinguir. Y ya digo que el concepto de veraz, ¿qué es veracidad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Entonces, muchas veces, oye, aunque un usuario diga algo o una empresa de cerca de nuestra empresa, a lo mejor no es totalmente veraz, pero que se considera que es correcto porque cada persona pues, puede formular su opinión. Luego el tema de la usurpación de identidad, cada vez también más importante. La usurpación de identidad, ya sea de personas o de corporaciones. Lo mismo, está regulado en el Código Civil, que es del siglo XIX, el Código Civil. Tenemos y en el Código Penal, el artículo 401, que habla de la usurpación de identidad. Ahora el Ministerio Fiscal se está planteando el regular un delito que sea la usurpación de identidad digital. No contamos con una legislación adecuada. El derecho de rectificación, que es el derecho que tenemos también a que se rectifique una información difundida acerca de nuestra empresa y que no sea correcta. Y luego las acciones legales que tenemos para los nombres de dominio, a las que ya me he referido antes y que yo creo que tampoco son muy adecuadas. Y esto es un poco las armas con las que jugamos. Una ley del año 82, la Ley de Protección de Datos, que es del 99, el Código Penal. Entonces, veamos que muchas veces la prevención va a ser mucho más importante que el ponerse a iniciar acciones legales cuando realmente son leyes que son muy antiguas. El keyword advertising, la puja por marcas de la competencia en Google. Esto es una cuestión que cada vez se hace más. Nuestros competidores pueden pujar por las marcas de la competencia en Google y posicionarse cuando nosotros tenemos una estrategia de marketing en Internet que nos estamos dejando una pasta en SEM para posicionarnos y luego resulta que viene un competidor y puja por nuestra marca y se posiciona. Google te deja posicionar por la marca de un competidor siempre y cuando no aparezca la marca del competidor en la URL visible del anuncio. Con lo cual Google lo permite, lo cual no significa que sea legal en todos los casos. Hay que ver un poco el caso por caso, pero por lo menos tengamos conocimiento de si hay competidores, terceras empresas que están empujando por nuestra marca. Y ya, bueno, como vamos un poco mal de tiempo, que sepáis que los delitos de propiedad intelectual e industrial también están tipificados en el Código Penal y que en algunos casos pueden ser incluso merecedores de penas privativas de libertad en los casos más graves, con lo cual ahí nos interesa también tener nuestras marcas registradas, porque si no estos delitos no aplican, si no tenemos una marca registrada, por ejemplo, el delito de la propiedad industrial no aplicaría. Un ejemplo que también he traído es, utilicemos la propiedad intelectual cuando tengamos una red social o fotografías en Facebook, fotografías que sean nuestras, que tengamos nuestro propio banco de imágenes y no hagamos como, por ejemplo, Mango hizo en ese momento, que salió en prensa, utilizar una fotografía sobre la cual no tenía derechos de autor. Y luego, por último, pues los comentarios que pueden tener relevancia penal, que ya digo, están regulados en el Código Penal, pero que en ningún caso tienen una regulación específica para
para el mundo de Internet, con lo cual nos vamos a encontrar con que muchas veces pues, nos insultan o hacen cuestiones y con la lentitud que tienen los juzgados pues no vamos a poder atajarlos. Y nada, aquí os dejo las recomendaciones, así que cuidemos nuestra estrategia y nuestra reputación de forma preventiva, porque bueno, ya al final la conclusión que quería sacar con esto es que es muy complicado luego, desde el punto de vista legal, a veces, atajarlo lo suficientemente rápido. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias por venir hasta ahora.